Hola, mi nombre es Diana Luna, soy la coordinadora tributaria de Tributi y en esta edición del curso de Finanzas para no financieros de Educativa vamos a hablar de la declaración de renta de personas naturales, puntualmente del año grabable 2019. Entonces, para empezar, ¿qué es la declaración de renta? La declaración de renta es un informe que resume toda la actividad financiera y económica de una persona entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año. En este reporte se deben incluir todos los bienes que posea la persona el 31 de diciembre del año, las deudas que tenía, los ingresos que haya percibido y algunas deducciones que el gobierno colombiano permite que tomemos para disminuir el impuesto que finalmente vamos a pagar. Para saber quiénes deben declarar renta, el gobierno nacional establece unos ítems y unos topes que se deben verificar. Es muy importante que acá tengamos en cuenta que el hecho de que tengamos que presentar la declaración de renta no implica necesariamente que debamos pagar un impuesto. Los ítems que vamos a revisar a continuación son o corresponden o se deben verificar pues con la actividad que hayamos desarrollado durante el 2019. Con el hecho de que cumplamos uno solo de los ítems que voy a mencionar, nos encontramos obligados a declarar renta. Lo primero que verificamos es si durante el 2019 percibimos ingresos superiores a 47.978.000. Para el caso de las personas que tienen una relación laboral o, por ejemplo, que perciben ingresos, salarios, el salario mensual debería corresponder más o menos a 3.427.000 para que se encuentre obligado a declarar. Sin embargo, se deben tener en cuenta todos los ingresos que se recibieron en el año. Por ejemplo, si una persona tiene un inmueble y lo tiene en arrendamiento, entonces se van a tener en cuenta estos ingresos también para determinar si se supera o no se supera el tope para encontrarse obligado a declarar renta. Otra de las condiciones que nos podrían obligar a declarar renta es que las compras y los consumos que hayamos realizado durante el 2019 sean superiores a 47.978.000. Otro ítem es que las compras con tarjetas de crédito hayan sido igualmente superiores a 47.978.000. Este ítem lo podemos verificar más fácil porque los bancos suelen hacer un reporte para la DIAN en donde informan los movimientos que tuvimos con las tarjetas de crédito, entonces es muchísimo más fácil de verificar. Otro ítem que se debe tener en cuenta es si las consignaciones bancarias recibidas durante el año son superiores a 47.978.000. Acá es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, si hay alguien en el exterior que nos envía dinero a nuestra cuenta personal, debemos sumar todos los valores de estas consignaciones porque esta condición nos va a hacer declarar renta. Y otra condición que nos puede obligar a declarar renta durante este 2020 por el año grabable 2019 es que a 31 de diciembre del 2019 hayamos tenido bienes superiores que sumen en total 154.215.000. Ahora, una vez determinemos si nos encontramos obligados a declarar renta, es muy importante que verifiquemos o que tengamos un conocimiento de cuáles son los documentos que necesitamos para iniciar el proceso de la elaboración de la declaración de renta. El primero, que es súper importante, es que tengamos el RUT actualizado. En caso de que no lo tengamos, por ejemplo, en el caso de las personas que van a declarar por primera vez, es muy importante que hagan el trámite del RUT con tiempo, porque en épocas de declaraciones la DIAN suele congestionarse y es muy difícil sacar el RUT. Entonces es importante hacerlo con tiempito para que no vayan de pronto como a coger la noche, nos coja la noche con el proceso y así evitarnos de pronto presentar la declaración fuera de los plazos establecidos. Otros documentos que vamos a necesitar son los certificados bancarios, por lo menos los certificados con los saldos de las cuentas de ahorro, de las cuentas corrientes, de los saldos que tengamos en fiducuentas, en fondos de inversiones, en CDTs, el certificado de ingresos y retenciones. Este es un documento que nos debieron haber entregado finalizando marzo. En caso de que no lo hayan hecho, pueden comunicarse con sus empleadores, pagadores o contratantes para que les entreguen el documento. Otra información que necesitamos son las facturas o los soportes de los gastos asociados a los ingresos. Este ítem es importante principalmente para las personas que trabajan como independientes. Por ejemplo, para un
odontólogo que tiene un consultorio y que paga un arrendamiento por su consultorio, entonces puede reunir las facturitas de los arrendamientos para que pueda descontar estos gastos y disminuir así su impuesto a pagar. Otra información importante es la información relacionada con los bienes que tengamos. Es importante que conozcamos el precio y la fecha de compra de los bienes que tenemos. Y en el caso de los bienes inmuebles, debemos revisar la factura del impuesto predial porque allí encontramos el avalúo catastral del bien inmueble y este dato es importante para determinar el valor por el cual se deben reportar los bienes en la declaración. Una vez que tengamos estos documentos, entonces sigamos con qué información se reporta en la declaración de renta. Entonces, respecto al patrimonio que está compuesto por los bienes y las deudas, se deben reportar, en el caso de los bienes, casas, apartamentos, carros, fincas y demás bienes inmuebles que poseamos. Se deben reportar los fondos de inversión, los saldos en las cuentas corrientes, en las cuentas de ahorro. En el caso de los bienes sobre planos, que por ejemplo compramos una casa que apenas está en construcción, entonces esta inversión inicial que hacemos es una cuenta que tenemos por cobrar con la inmobiliaria y por eso hace parte de los bienes que tenemos y por ende lo debemos reportar en el patrimonio. Importante que tengamos en cuenta, en el caso de las personas que tienen casa y no la han terminado de pagar, igual se deben reportar porque el hecho de que no se haya terminado de pagar no quiere decir, uno, que la casa no sea tuya y adicionalmente, muy probablemente las escrituras ya se encuentran a tu nombre, entonces si es así, debes reportarlo dentro de tus bienes. En el caso de las deudas, vamos a tener en cuenta los créditos de libre inversión, los créditos hipotecarios, las tarjetas de crédito y en general todas las deudas que tengamos con particulares. Un punto muy importante para aquellas personas que tienen leasing habitacional, se debe reportar tanto el bien como la deuda con el leasing. Se debe reportar los dos ítems dentro del patrimonio. Ahora, respecto a los ingresos, tenemos ingresos que son ordinarios, que son los que recibimos de forma recurrente, y rentas que son extraordinarias o que recibimos muy de vez en cuando. En el caso de las rentas ordinarias debemos reportar si recibimos salarios, honorarios, comisiones, si tenemos participaciones en una sociedad y repartieron dividendos durante el 2019, estos ingresos los debemos reportar en la declaración de renta. También si tenemos bienes inmuebles alquilados, entonces los arrendamientos los debemos reportar. Si tenemos inversiones, los intereses o rendimientos que nos hayan entregado por esas inversiones. En el caso de las indemnizaciones, por ejemplo, si tienes un vehículo, lo tenías asegurado y tuviste un accidente del vehículo, tuvo pérdida total, esta indemnización que recibas también la debemos reportar en la declaración de renta. En el caso de los ingresos que son extraordinarios, ¿qué debemos reportar? Por ejemplo, una herencia que hayamos recibido, si jugamos el chontico, el chance, el baloto y nos ganamos el premio, estos premios se deben reportar independientemente de si el premio se recibió en dinero o si se recibió en especie. En cuanto a las donaciones, por ejemplo, si tenemos un tío y el tío nos quiere mucho y desea regalarnos 20 o 30 millones o 5 millones, estos dineros se consideran como una donación y se deben reportar en la declaración de renta. También, si recibimos seguros de vida o si vendimos algún bien durante el año, debemos reportar estos ingresos en la declaración de renta. Ahora, como para hacer la balanza un poco más equilibrada, el gobierno nacional permite que tomemos ciertos alivios tributarios. Dentro de los alivios tributarios que podemos tomar están los aportes a salud y pensión que realizamos. Por ejemplo, en el caso de las personas que son asalariadas, los aportes a salud y pensión son aquellos que vemos reflejados pues, quincenalmente o mes a mes en las colillas de pago. Y en el caso de los independientes, pueden descontar salud, pensión y ARL, que son los pagos que se hacen a través de la pila. También, si hacemos pagos a planes adicionales de salud, que son pólizas de salud, medicina prepagada o planes complementarios, estos pagos que realicemos nos ayudan a disminuir el impuesto. Si realizamos aportes a fondos de pensiones voluntarias, a cuentas AFC, estos aportes también tienen beneficios tributarios y nos ayudan a disminuir el impuesto. En cuanto a si tenemos hijos o el cónyuge o compañero o compañera permanente, y estas personas dependen económicamente de nosotros, entonces vamos a poder descontar un porcentaje de los ingresos que nos van a ayudar a disminuir también el impuesto.
si tenemos un crédito hipotecario o un leasing habitacional, los intereses que hayamos pagado durante el año por estas dos, tanto por el crédito como por el leasing, también son una deducción y la podemos tomar para disminuir el impuesto. Y el 4 por mil que hayamos pagado por el movimiento de las fiducuentas o de las cuentas de ahorro o corrientes, también son una deducción que nos ayudan a disminuir el impuesto. Muy importante que tengan en cuenta las personas que son trabajadores independientes y que incurren en costos para prestar sus servicios. Como lo mencionaba hace un ratico, súper importante que tengan una relación de estos costos y gastos para poder asociarlos a los ingresos y de igual manera disminuir el impuesto que finalmente se va a pagar. Una vez hayamos hecho toda la declaración y hayamos determinado el cálculo del impuesto, entonces debemos presentar la declaración para satisfacer finalmente con la obligación. ¿Cómo la presentamos? En el caso de las personas que no tienen firma electrónica, la declaración de renta se lleva al banco. ¿Qué vamos a llevar? Se imprimen 2 copias de la declaración de renta y 2 copias del RUT. ¿Por qué? Porque con una de las copias, tanto de la declaración de renta como del RUT, se va a quedar el banco, y con la otra es recomendable que la lleves para que quedes con la constancia de que presentaste la declaración. Entonces, lo que va a hacer el funcionario del banco es ponerle un sellito a la declaración y ya tú quedas con la constancia de que la presentaste. En el caso de las personas que tienen firma electrónica, que son, por ejemplo, los jueces o los representantes legales de empresas o los revisores fiscales de empresas, estas personas deben tener firma electrónica y ellos presentan su declaración de renta a través del portal web de la DIAN utilizando los servicios informáticos. Entonces, en el caso de ellos, van a utilizar su usuario y contraseña en la DIAN, diligencia en el formulario y al darle presentar, deben esperar a que les den el acuse de recibido, que es un sellito con el logo de la DIAN que tiene la fecha en la cual estamos presentando la declaración de renta. Una vez hagamos esto, la declaración ya queda presentada. Ahora, en cuanto a los plazos para presentar la declaración de renta, supremamente importante que sepamos que esos plazos que establece el gobierno son las fechas límite que tenemos para cumplir con la obligación de declarar. Sin embargo, esto no implica que no lo podamos hacer antes. Entonces, en este momento no lo podemos hacer porque el formulario de la declaración de renta de las personas naturales no se encuentra habilitado aún. Pero supongamos que lo habilitan finalizando mayo o junio, entonces si la persona desea, puede diligenciar la declaración, hacer todo el proceso, calcular el impuesto y una vez tenga el formulario diligenciado, lo lleva al banco si no tiene firma electrónica o si la tiene, presenta su declaración de renta a través del portal web de la DIAN. Entonces, los vencimientos o bueno, las fechas límite para presentar la declaración inician el 11 de agosto y obedecen a los 2 últimos dígitos del RUT. Entonces, aquellas personas cuyo RUT terminan en 00 o 99, por ejemplo, tienen un plazo máximo de presentar su declaración de renta el 11 de agosto. O las personas que terminan en 98, 97, la pueden presentar, o su vencimiento, su fecha límite, es el día siguiente, que sería el 12 de agosto. Ahora, así se van cumpliendo pues los plazos hasta finalmente llegar al 21 de octubre, que es el día en que tienen plazo máximo de presentar la declaración de renta aquellas personas cuyo RUT finalizan en 01 o 02. Muy importante las fechas que acabamos de mencionar, porque en caso de que no se cumplan con estas fechas, podemos incurrir en sanciones. Entonces, ¿qué pasa si no se presenta la declaración dentro de estos tiempos? Lo que va a suceder es que se nos va a ver afectado el bolsillo porque vamos a tener que pagarle una sanción a la DIAN que va a ser como mínimo de 356.000. ¿Por qué 356.000? Porque la sanción mínima que la DIAN le pone a los contribuyentes es de este valor. Entonces, como mínimo, independientemente de si tu declaración arrojó saldo a pagar o no, y no presentas la declaración dentro de estos tiempos, se te va a generar una sanción por extemporaneidad. Entonces es muy importante que seamos juiciosos, hagamos las cosas con tiempo para evitar ese tipo de sanciones. Ahora, ¿qué sucede si quieres presentar la declaración, cumpliste con todo, pero tu declaración arrojó un impuesto a pagar y tú no tenías previsto este gasto? Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes presentar la declaración sin el pago del impuesto. Cuando tengas el formulario en las manos, vas a ver que en la parte inferior del formulario hay una casillita que dice total a pagar. Entonces, para que te la reciban en el banco, es muy importante que esta casilla quede diligenciada en cero.
Cuando la casilla quede diligenciada en cero, entonces el funcionario del banco va a saber que tú no vas a presentar la declaración con el pago y te la recibe, cumples la obligación y una vez tengas el dinero para realizar el pago, puedes pagar el impuesto. La implicación de esto es que se te van a generar unos intereses moratorios que se liquidan de forma diaria de acuerdo a la tasa de usura menos 2 puntos. Entonces, pues la tasa sí es un poquito elevada, pero digamos que es una opción que tenemos los contribuyentes en caso de que no podamos pagar de una vez el impuesto. O pues otros mecanismos que podemos utilizar es recurrir a préstamos bancarios, ya que hay varios bancos pues que tienen líneas de crédito para el pago de impuestos. Y en el caso de las personas que tienen firma electrónica, igualmente pueden presentar a través del portal web de la DIAN la declaración de renta sin el pago y una vez tengan el dinero para pagar, vamos a diligenciar el recibo de pago y ponemos el impuesto a pagar y los intereses correspondientes. Esto es lo que quería contarles el día de hoy respecto al tema. Espero que sea de utilidad para ustedes y muchas gracias.